¿Cómo están? Bien, Gracias por venir. ¿Llevas unas fotos antes? Buenos días. Las fotos las hacemos al final. Si les parece, vamos a empezar con la conferencia de prensa. Casu, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a México. Cuando la colega Magalí Echevarne nos comentó sobre este libro, ella editora en Argentina de Reservoir Books, este sello de Penguin Random House, nos contó del libro y nos entusiasmamos muchísimo. Sabíamos que era además un libro sobre la carrera de Casu, pero no solo eso, y eso nos entusiasmaba. Sabíamos que era un libro sobre música, pero no solo eso, y eso nos entusiasmaba. Y luego nos contó todo lo demás que hay detrás del libro, que es de lo que queremos platicar el día de hoy con ustedes, que ustedes conversen con Casu acerca de lo que hay en el libro, que es una mujer que ha luchado, una mujer que se ha enfrentado, una mujer que ha crecido en el mundo de la música, en el mundo del reggaetón, pero que muchas mujeres nos podemos sentir identificadas en el mundo que nos haya tocado hacer esa misma lucha. Y estar donde estás ahora, la verdad es que te felicitamos, te acompañamos, te abrazamos y te leemos, que en este caso es muy importante. Algo que les voy a pedir es que al momento que realicen su pregunta no se levanten, porque hay muchos colegas que están haciendo la transmisión, entonces vamos a echar a perder la toma, no lo hagamos. Nuestros colegas se van a acercar con ustedes con el micrófono para que puedan hacer la pregunta, y ustedes lo saben porque así se los comentamos. Vamos a hablar del libro. Aquí, como pueden darse cuenta, hacemos libros. Los colegas que saben del arte musical, de la industria del entretenimiento, pues saben muy bien lo que hacen, pero aquí no le hacemos a eso. Entonces, pues aquí lo que hacemos es hacer libros, hablar de libros y promover libros, y el día de hoy se trata de Perreo, una revolución, de Casu en Reservoir Books. Casu, ¿quieres comentar algo antes de que nos arranquemos? No, bueno, primero muchas gracias por estar aquí y nada, que no se reserven sus preguntas sobre lo que quieran saber acerca de para lo que estamos reunidos. Perfecto. Voy a empezar con un par de preguntas que tengo por acá. Voy a empezar con Yael Hernández. El medio es La Lista. Y dice: te conocemos como la jefa del trap argentino, con canciones como Mucha Data, Peliculeo y Chapeadora. Pero en Perreo, una revolución, tu voz también suena fuerte, segura, analítica y desafiante. A la par que nos abres la puerta a una Casu más íntima y reflexiva, que cuestiona un género que es dominado por hombres, pero en el que tú marcaste un parteaguas. ¿Cómo fue para ti esta introspección, plasmarlo en el libro y abrirte así en un espacio que incomoda, cuestiona y también libera? Acá. Bueno, la respuesta a eso es muy amplia, pero por sobre todas las cosas rescato que se lea a través del libro y de mis palabras mis pensamientos genuinos, como lo expresas en tu pregunta. Que los pensamientos genuinos son pensamientos que no siempre son correctos al 100%. Y esa es una premisa que me puse para lograr escribir este libro, porque si no, con la presión de siempre hacer lo correcto, que uno nunca sabe bien, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, me alegra que cuando pueden leer, cuando leen mi libro pueden escucharme, como escucharme hablar como lo hago ahora, quizá un poco más desarrolladamente y mejor, porque uno siempre piensa mejor cuando escribe, pero creo que eso es lo más corto que te puedo responder a tu pregunta o a tu opinión sobre el libro. Gracias. Antes de pasar con el micrófono en sala, hay otra pregunta. Ana Baez, Agencia F. Después de tu libro, no me pregunto si el reggaetón o el trap es machista, sino cómo estos géneros pueden llegar a ser ese paso más para la igualdad, para que las mujeres dejemos de ser feministas y empecemos a ser personas con libertad sexual, política, social y económica, para apoderarnos de una vez por todas del escenario de la vida. Bueno, yo creo que es muy idealista, ¿no? Una fantasía dejar de ser feministas. En esta vida todos somos algo.
todos tenemos una forma de vivir que elegimos. Y el feminismo es la forma de vivir de las mujeres que buscamos la igualdad. Y eso es el feminismo. Bien lo explica el libro de una manera quizá más simple, de la más simple que se puede llegar a explicar, que para mí era muy importante acompañar mis palabras del contexto. ¿Qué es ser feminista? Que es lo que mucha gente se pregunta y piensa que somos como una horda iracunda de mujeres tratando de destruir el mundo. Y en realidad somos un movimiento de mujeres que buscamos la igualdad de condiciones y oportunidades para todas, todos, y todo aquel que se represente como quiera ser representado. A ver, empezamos. ¿Quién tiene por ahí una pregunta? Sí, acá por favor. Si nos dices tu nombre y el medio, por favor. Hola, ¿qué tal? Adriana Goches del periódico La Razón. Me gustaría conocer a lo largo de... Se me hace que no está prendido el micro. Adriana Goches del periódico La Razón. Cuando terminaste de escribir el libro, de analizar todo esto que significó tu carrera, pero también el trap y el reggaetón, ¿qué otras reflexiones y otras preguntas te estás planteando después de haber escrito este libro? ¿Y cómo ves la escena actual y las mujeres? Porque vemos a una Toquilla haciendo cosas interesantes, vemos a una Nati Peluso, vemos también a Karol G llenando estadios. ¿Cómo ves la escena de las mujeres en la actualidad, en el trap y en el reggaetón? Bueno, empezando por el principio de tu pregunta, después de este libro me hice muchas preguntas más, porque el contexto de este libro es: yo todavía no había sido mamá, no había experimentado muchas de otras aristas donde se podía ver reflejado la misoginia, ¿no? Entonces, definitivamente aprendí y me pregunto ahora muchas cosas más, y hasta a veces lo encuentro inocente a este primer libro, pero sigue funcionando, sigue cumpliendo su función, que es introducir a las personas que todavía no están introducidas de esta manera a nuestro movimiento a través de la música. Y cuando hablamos de música y de mujeres, bueno, muchas de las que acabas de mencionar están mencionadas en este libro, particularmente Toquilla me ayudó a darle una perspectiva a un capítulo que habla de vender sexo en el arte siendo mujer, se llama el capítulo, y la tengo como colaboradora. A través de una llamada telefónica le dije: quiero que me expliques vos desde primera persona cómo es tu experiencia. Y por más de que todas somos mujeres, las experiencias son diferentes. Todas tenemos las mismas problemáticas, pero las encaramos de maneras diferentes, y cada una hace su camino con las herramientas que tiene. Pero todas esas personas que mencionaste, estas mujeres, han aportado y hecho aportes muy, muy importantes. Algunas más desde un lugar mucho más político, otra desde un lugar mucho más incómodo, y otra desde un lugar mucho más del éxito rotundo, como de no hacerle caso al no, ¿no? Muy diferentes entre sí somos, y al mismo tiempo me enorgullece saber que tengo colegas como ellas. Hola, Casu. Yo soy Marlene de Morras sin Conciertos, y bueno, quisiera preguntarte, en tu trayectoria has convertido un género que sabemos que es cuestionado por su machismo, pero lo has convertido en un espacio para narrativas femeninas. Si pudieras encapsular en una sola imagen la revolución silenciosa que viven las mujeres cuando se apropian del perreo, ¿cómo sería y qué elementos no podrían faltar en ella? ¿Cómo resumiría esa lucha? Creo que empieza por la percepción del cuerpo como nuestro.
empezando por la primera experiencia sexual quizá de tu vida. Creo que la mayoría la recordamos como algo muy feo. Porque ya desde ese momento sabíamos que nosotros estábamos aquí para complacer a un otro. Y empezar así a percibir el cuerpo es el mayor problema para después desarrollar la sexualidad y la autonomía de tu sexualidad. Y entonces empiezan a aparecer muchas puertas y muchas ventanas que nos llevan a hacernos otros cuestionamientos, ¿no? Constantemente. Cómo nos vemos, cómo lo usamos, cuánto, por qué, el placer. Siento que el perreo genera placer cuando lo bailamos. Entonces, es una palabra linda para pensar en el perreo, para después pensarla políticamente puesta en el cuerpo de una. Hola, ¿qué tal, Jesús? Soy Jacqueline Ponce del periódico Reforma. Justo a través de tu libro, de alguna manera, logramos descifrarte y desmantelas la industria del género urbano. Me gustaría preguntarte cómo se vive el respeto entre tus colegas cuando una mujer desafía las reglas del juego dentro del reggaetón. Gracias. Bueno, eso es particular. Yo digo que me ha tocado estar en comunicación con muchos tipos de artistas y conocer colegas que no 100% forman parte de la música urbana. Y creo que el artista urbano varón ha sido más flexible que muchos otros artistas de otros géneros en muchas ocasiones. También porque la mujer reggaetonera, la mujer del urbano, también es más combativa. Entonces, se han tenido que ayornar. Y ha sido una forma de, creo que de convivir, y hay una convivencia buena. No te digo que es la ideal, porque sigue sucediendo que es más fácil colaborar entre varones y quedarse como en esa manzana y estar a salvo, mantenerse como siempre a salvo, porque si J Balvin hizo una canción con Toquilla y después pasó todo una cosa y entonces quedan como asustados y toda esta cosa que siempre es como que a veces avanza, a veces retrocede. Yo quiero mucho a mis colegas varones. Me han soportado mucho mis discursos en mi casa. Tengo la gracia de decir que tengo grandes amigos varones que se dedican al género urbano, que me hacen creer que se puede construir siempre espacios más seguros para las mujeres. Gracias. Adelante, por favor. Hola, soy Araceli García, del Heraldo de México. Tu libro, en algunos momentos, en lo personal, fue como doloroso por la experiencia de ser mujer. Y quisiera preguntarte a lo mejor, pues, ¿qué le dirías a hombres y mujeres, pero tal vez más a los hombres, como para invitarlos a leerlo? Porque al ser un producto hecho por una mujer, corre el riesgo de que, pues, justo quienes nos acerquemos a leerlo seamos nosotras. Bueno, es muy interesante, muy bonito lo que traes, porque es una lucha ardua, ¿sabes? Invitar al varón. Yo en el libro cuento como deseo que yo tenía con mi música, de que me escuchara el varón. Como yo voy a hacer trap y voy a hacer esta música súper ruda y súper esto, porque ellos también se merecen escucharnos y nosotras nos merecemos ese respeto. Eso me ha generado mucho dolor a mí, porque nunca era el resultado que yo esperaba. Entonces, con el tiempo, traté de amigarme más con la idea de que quizá eso viene después. Quizá yo todavía sigo hablándoles a ustedes, y cada vez hay más hombres que nos escuchan, pero después esos hombres se van a hablar entre ellos. Pienso que Perreo Una Revolución intenta
en algunos momentos abordar temáticas que al varón promedio le podrían interesar. Habla del maleanteo, habla de algunas, aborda mucho la música como tal, las canciones, los artistas, sus artistas favoritos. Digo, bueno, quizá hay un anzuelo, quizá hay algo divertido en este libro. Lo que pasa es que también me imagino que como varón debe ser que lo primero que pensás es como, ¿por qué voy a leer un libro donde me odian? Pero en realidad ese es el imaginario equivocado, ¿no? Este perreo, una revolución, es para todos y para todas, pero también para ustedes, varones, que pueden convertirse en mejores compañeros de trabajo, en mejores padres, en mejores amigos, en mejores hermanos, en mejores hombres, para una sociedad con más igualdad. Creo que cualquier hombre que tenga una mujer que respeta en su casa, que la respeta de verdad, que dice yo quiero que a esta mujer que vive en mi casa sea mi hermana, mi hija, mi madre, quiero que ella tenga éxito, le vaya bien, necesita escuchar las problemáticas de la mujer y lo que implica lograr cosas en la vida cuando una es mujer. Por eso es importante que lo lean los hombres también. Te vi a ti y luego te vi a ti. Por favor. Hola, Casu. Bueno, nosotras tuvimos el placer de escucharte, compramos el audiolibro cuando se anunció. Entonces, en el capítulo 5 abordas un tema muy importante, del cual estás comentando ahorita, del feminismo. Ahora que Julieta ya tiene un proceso de deconstrucción, ¿qué le diría a esa Julieta de 20 años que pensaba que el feminismo era perjudicial cuando tu hermana Florencia pues entraba como en este tipo de conflictos con las canciones que escuchabas? Yo no cambiaría nada de ese momento en el que yo me equivoqué. En el momento en el que yo miré, como muchos de nosotros acá podemos mirar al feminismo y decir como estas molestas insoportables que tienen harta, que no sé, van a arruinar el mundo y van a arruinar todo. Me parece que si no hubiese tenido ese sentimiento y ese pensamiento, hubiese construido diferente mi música. Entonces yo digo que yo primero soy reggaetonera y después soy feminista. Pero soy feminista porque me di cuenta que ser reggaetonera o trapera no entraba en los cánones permitidos. Fui entendiendo de a poco a mi hermana, fui entendiendo al feminismo y fui entendiendo a todas las ramas del feminismo. Obviamente que yo me quedo con una. Y aprendiendo a tolerar el reclamo. La tolerancia al reclamo y detenerse a escuchar el reclamo, el porqué y el trasfondo, por responsabilidad. Porque muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, y sobre todo en el día de hoy, que es todo es un recorte de Instagram sacado de contexto, que trae una vida por detrás, nos detenemos ahí. Decimos, esa es una verdad y lo damos por sentado y lo damos por establecemos que eso que estamos viendo es una verdad, y eso puede ser un gran problema para la formación de la idea y del pensamiento. Y por eso creo que ser como soy, tener que haber tolerado que me digan estás equivocada, estás diciendo una boludez y tenés que escucharme lo que tengo para decirte, porque vos estás equivocada. Y a mí me cancelaron y aparecieron otras feministas y me dijeron lo que estás diciendo está mal. Y yo escuché. Y me leccionaron y yo aprendí eso. Seguimos acá adelante y ya nos pasamos ahora más hacia atrás. Acá, por favor. Hola, soy Fernanda de México. Quiero preguntarte, es súper importante que alguien que fue precursor en un género como tú se haya aventurado a hacer un libro
de su experiencia en ese mismo género. Quiero preguntarte qué piensas de estas generaciones más jóvenes de mujeres que a lo mejor se van a dedicar a la música, que van a leer tu libro y van a encontrar un documento que se va a quedar ahí para siempre de cómo fueron los inicios. A lo mejor tu hija también una vez lo lee. ¿Qué sentimiento te deja saber esto sobre haber escrito este libro? El sentimiento que tengo sobre lo que puede dejar este libro es ilusión. Yo tengo la ilusión de que cualquier niña o mujer adulta que quiera incursionar en absolutamente cualquier cosa se sienta apoyada, sienta que encontró herramientas para hackear todo eso que le está pasando. Es una ilusión que nace 100% de mi deseo de que lo comparto para que sea constructivo y para nada más. Vamos para atrás, por favor. Aprovecho lo que llega el micrófono, Casu, para hacerte una pregunta sobre el lenguaje en el libro, porque la palabra, o sea, tú haces una reflexión tan profunda sobre las palabras, sobre el uso de las palabras, sobre feminismo, sobre si feminismo y machismo son o no antónimos, sobre por qué perra y perro no es lo mismo, zorra y zorro no es lo mismo, puta y puto no es lo mismo. Hay una reflexión constante y claro, pues al final es tu materia prima de trabajo, la palabra. Por supuesto, mi materia prima y como toda materia prima para generar de lo que uno vive, uno la respeta o la debería de respetar. Yo respeto la palabra ante todo y trato siempre de ser lo más correcta con lo que digo, porque lo que yo digo se amplifica. Yo en casa y con mis amigas soy igual que todos nosotros. Me tiro al chisme y me digo cosas que no son amables y me quejo y critico y hago todo, absolutamente todo. Pero cuando me toca hablar con ustedes siento la responsabilidad de usar las palabras correctas. En el libro no solo se habla de palabras, se habla de lenguaje, un lenguaje atravesado, ¿no? por una historia, por esta idea de el hombre, el humano, ¿no? Cuando decimos el humano, un hombre, varón, blanco, como el androcentrismo y todo, como eso atraviesa absolutamente todas nuestras vidas, desde el primer pensamiento que tenemos en la cabeza cuando alguien nos dice el humano. Ninguno piensa en una mujer cuando alguien dice el humano. Cuando me dices el humano y yo tengo el Homo sapiens en la cabeza. Es histórico, es social, es político, entonces por eso es importante que nos preguntemos por qué si yo digo zorro, te digo astuto, y si te digo zorra, te digo puta. Si yo te digo perro, ¿está bien perro? Ah, bueno, está bien perra. No sé muy bien qué te dije. Porque todo siempre termina en la violencia hacia nosotras. Acá atrás, gracias. Casu, primero un gusto que estés aquí con nosotros, Adriana Espinosa, para dónde ir. En Perreo una revolución hablas del cuerpo, del deseo, pero también de la libertad, en un género y en un mundo que a menudo sexualiza a las mujeres. Y como mujer que ha trabajado en una industria en la que muchas veces se decide por ti o te dicen cómo debes de ser, ¿cuál crees que es la importancia de que las mujeres sean las que retomen la voz en este género y que ellas resignifiquen estas narrativas, como tú en este caso del libro, para pues como recuperar estos discursos que se nos han robado? Y sobre todo que existan libros como el tuyo en el que no se hable de una forma muy académica, sino que se sienta amigable con la gente, ¿no? Que la gente se pueda identificar a veces desde la rabia, a veces desde el dolor, desde la tristeza, pero que al final puedan decir como sí, o sea, soy esa, a mí me ha pasado. No, bueno, yo creo que es muy importante el espacio de comunicación entre nosotras, siempre digo eso. Y creo que si nosotras siempre nos diéramos el tiempo de hablar con una otra que nos necesite, o que nosotros necesitemos pedir ese espacio, ¿no? Yo he tenido colegas que
¿te molesta si me tomo un mate con vos y te pregunto algo? O yo haberle dicho a mi colega como, amiga, ¿te puedo llamar y me podés dar una opinión sobre esto? Esa conexión para nosotras las mujeres es muy valiosa. Como para los hombres, por ejemplo, es la conexión emocional. Que los varones entre sí hablan muy poco de sus sentimientos reales. Es como si a alguno en un grupo de amigos le pareció bonito un varón, probablemente sea su secreto mejor guardado. Y nosotras, como ellos tienen que desarrollar esos espacios, nosotras tenemos que desarrollar los espacios donde hablamos de todas estas cosas que usualmente en nuestra conversación se supone que no sucede. Entonces nos sentamos en la casa y hablamos del amor, de se critica esto, se critica lo otro, que un poquito por acá, que un poquito por allá. Pero después hay que hablar de trabajo, y hay que hablar de la plata, y hay que hablar de el hack, ¿no? Como, ¿cuál es tu hack? ¿Cómo hiciste vos, amiga, para lograr esto? ¿Me lo enseñás? ¿Sabes? Como yo tengo mi amiga Joaquín, que ella es como un as del marketing de las redes sociales. Yo la miro cuando ella habla y digo, o sea, no sé si lo tengo que anotar, no sé si tengo que ponerme a tomar nota. Como que esas cosas hacen que nosotras vayamos creando este espacio. Y si eso sucede con compañeras del trabajo, en este caso podría ser entre colegas, o podría ser entre chicas que quieren escribir un libro, o que quieren bailar, o que quieren ser arquitectas, o lo que sea, va a haber siempre un apoyo y una construcción mejor acompañada, ¿no? Mientras nosotras compartamos todo lo que sabemos sin tener miedo a que compartir la información que uno tiene va a hacer que la otra nos pase como por encima, ¿no? Que es algo en lo que nos enseñaron también un poco a cuidarnos. Por acá queda otra hermanita. Acá, por favor, vamos con Carlos y luego volvemos a ver. Adelante, ¿verdad? Sí. Además eso está en el libro casi. A las llamadas que les haces a tus amigas, cuando hablas con Elena, también, ¿no? Sobre cómo consiguió ser la gran compositora y que la vieran a ella como compositora y no como el cuerpo que está ahí, lo que ella decía. Yo daba ideas y me veían las nalgas, ¿no? Sí, ese capítulo es muy bonito. Los capítulos que tienen colaboraciones con mujeres son muy importantes para mí porque es mi voz diciendo lo que yo pienso y después las voces de otras mujeres que dicen lo que ellas piensan. Y por ejemplo, algo bonito que me parece que sucede en una conversación con la villano es que yo le dije algo que ella consideró que yo estaba equivocada. Entonces me dijo, ok amiga, te entiendo, pero no, estás equivocada. Hay un paso previo antes de eso que estás diciendo. Y así es como ella me ayudó a mí a tener una mejor idea y que iba a escribir en un libro y que iban a leer un montón de personas. Por eso es tan importante compartirlo de esa forma. Hola Casu, soy Sandra Rojas de la carrera de EVA. Gracias por escribir este libro. Tiene unos piensos muy bonitos y justo algo en lo que ahondas es que pues en la industria musical vemos que pues los hombres pueden tener escándalos o vidas privadas muy expuestas, pero que eso no afecta a su lugar ni se pone en duda su valor como artistas. ¿Crees que si tu música fuera lo único de lo que se hablara, tendría el mismo reconocimiento o eso dejaría en evidencia que a las mujeres se les exige más para pues defender su lugar en estos espacios? Qué difícil, porque pienso muchas cosas desordenadamente con esta pregunta. No tenés idea de la cantidad de veces que estoy en mi casa que digo, esta es la última nota y lo último que digo, basta, porque ya está, ya dije todo lo que tenía para decir y porque yo también quiero ser misteriosa y súper cool y vivir mi vida sin tener que decir nada y solo haciendo mi arte. Porque creo que el ideal del artista es lo más cómodo y lo más lindo y no sé, pero yo soy mujer y esa es la grandiosa diferencia, que yo sí siento la responsabilidad y me hago responsable por ser mujer y por hablarle a las mujeres. Jamás juzgaría a una mujer
que sola quiera hablar a través de la música. Me parece totalmente respetable. Y es un tema largo y complejo, pero creo que con lo que digo alcanza. Carlos, por favor. Hola Jesús, soy Carlos de MBC Radio. Yo quisiera retomar esta línea que comenzaba a abrirse con respecto a tu vínculo con el lenguaje, con las palabras. Nos muestras los diferentes momentos en los cuales vas componiendo, vas generando tus letras, tu estilo. Nos pones también ejemplos de otras personas. Y también nos vas mostrando tu manera de ir pensando, de ir engarzando tu propia filosofía y tu manera de entender la vida. Pero quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cómo fue esa experiencia de trascender lo lírico, de trascender lo musical, para convertirlo en algo mucho más ensayístico, narrativo, con otro tipo de géneros que tú también vas experimentando en estas letras? ¿En qué momento comenzó y cómo lo fuiste desarrollando? Yo creo que el desarrollo de este lenguaje hablado, ¿no? Quizá contado, que yo ahora escribo un libro y les cuento a ustedes desde otro lugar las cosas, tiene un nacimiento lejano, que es quizá en los primeros momentos de mis primeras entrevistas, donde quizás hasta por ignorancia y por ser tan nueva y tan rebelde y yo siempre era cool, dije cosas muy polémicas. Y esas cosas polémicas me hicieron, me atrajeron a algunas personas que me dijeron como, había que decir esto un poco. Y hay algunas de esas cosas que yo ahora las escucho y digo, no puedo creer. Pero bueno, vivimos con el mal de dejar rastros, ¿no? O el bien, quizá, porque ese rastro nos ayuda también a poner a prueba nuestra humildad, saber cómo uno convierte la equivocación en aprendizaje. Entonces, a lo largo de mis entrevistas y de la forma de hablar o de pensar y de las canciones, le presto mucha atención a lo que la gente me dice a mí y trato de ser lo más inteligente que puedo a la hora de discernir entre si me están halagando de más, al pedo, como diríamos nosotros, o si realmente me están compartiendo algo del corazón. Como esto que dijiste acá, para mí fue muy importante y me pasó esto y me gustaría. Y así me empezó a pasar en la industria. Entonces, eso, combinado con mis propias experiencias, pero sobre todo con el otro. ¿Sabes? Como yo escribía un capítulo de este libro y a mi amiga que trabajó en la industria le digo, amiga, quiero leerte este libro. Quiero leer esto que escribí, a ver qué pensás de esto. Y ver la reacción. O ir a cualquier otra persona y me tocó tocarle la puerta a algunas feministas muy importantes de mi país y decirle como quiero muy humildemente compartirte esta escritura que yo tengo acá para que me digas si soy una estúpida o si tiene algo que vale la pena. Yo nunca hice este libro sin la ayuda de la otra. Entonces mi discurso no es solo mío, es un discurso completado por las ideas y por el apoyo y por las historias de las otras. Entonces, de las otras mujeres que me tocó cruzarme en mi vida. Y mientras uno desarrolla una cosa, cuando uno piensa mucho o se dedica un poco a pensar, creo que empieza como esa evolución silenciosa, lírica, que por ahí tiene la música. Yo hoy leo mis canciones, las leo quizá o las escucho y me reconozco como en ese momento me sentía o como me parece que es correcto, que está bien, que así tuvo que ser. Es todo parte de una evolución, pero la evolución no llega sin la crisis, sin la duda, sin el momento importante donde una decide enfrentarse a la otra persona a ver qué le parece o si me va a decir algo feo, bueno, me lo voy a fumar. ¿Qué va a hacer? Si no le gusta, si le parece que está equivocado. No sé si contesta tu pregunta, pero lo intenté. A ver, ¿de este lado alguien más? Acá. Entonces acá y acá.
por favor, y ahora pasamos de regreso para acá. Hola, Casu, Guadalupe de Moras en Concierto. Hay una frase que dice, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, al ser humano lo llega a trascender. Y bueno, no sé si ya sembraste un árbol. Yo soy muy mala jardinera, chicas. A mí se me muere todo, se me muere lo que está adentro, lo que está afuera. Yo no sirvo para eso. Creo que esas como reglas, ¿no?, que conocemos todos de la vida como para trascender son no más que disparadores. Son disparadores de la vida. Tener un hijo es un disparador, es el inicio de algo infinito. Plantar un árbol es el inicio de tener que mantenerlo con vida. Escribir un libro es el inicio de aprender a pensar. Nada es un definitivo. Entonces, creo que es una buena lección para verla desde esa manera. Que todos son disparadores para ir más allá. Un impulso para aprovechar más la vida. Es terrible. Pero aprovechenlo como ustedes quieran, igual, o sea, si no Nos quedaba por acá una hermanita, aquí ella, por favor, y nos estamos acercando al final con un par de preguntas más después de esta, por favor. Hola, ¿qué tal, Casu? Bienvenida, estilo DF, Eva Díaz. Oye, a mí me gustaría saber primero si el escribir este libro para ti fue catártico, por un lado. Y por otro lado, aquí en México tenemos un dicho que dice que no somos monedita de oro. Tú has recibido muchas buenas críticas, pero también has tenido que antuneado. ¿Cómo te blindas contra esos comentarios? Gracias. ¿Cómo me blindo contra los comentarios? Algo que dice el libro es hablar o escribir o cantar a pesar del miedo. Es a pesar del miedo. A mí me da miedo que la gente me odie o me insulte o algo de lo que en el último tiempo he experimentado mucho, inventos, falacias. Y uno está en ese momento como viendo cómo una falacia puede trascender a un nivel por el morbo y moverse y decir como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La paciencia es mi mejor aliada. Me lo cobra en mi cuerpo. Yo soy de esas personas que reaccionan físicamente al estrés y a las cosas. Me lo cobra la vida, me enfermo, me pasa, no es gratis. Pero sí me trato de recordar los peores momentos como de la crítica o de que me han pasado mientras yo estaba en mi casa y algo gigante sucedía a mi alrededor y dije, esta idea que yo tengo hoy mañana va a ser diferente y pasado va a ser diferente y va a ir decantando este sentimiento como que esta taquicardia se va a ir calmando y cuando se calme es cuando yo voy a saber si hace falta o no que yo aclare, diga o no diga. Es un proceso que es como una tortura infinita, ¿no? Mejor ponerte a ver una película de Disney, a ver si se te pasa y, no sé, hacer algo que te saque de ahí. Hablar con mis amigas mucho, escuchar, pedirles la honestidad total también. Creo que la contención de las mujeres que me rodean para mí es muy importante. También tengo la gente que dice como, salí a decir algo. Y también aprendí a ser fuerte al salir a decir algo. Como, quizá no hace falta todavía. Eso ha sido una ganancia en mi vida muy importante. Que ojalá yo pudiera como mostrarles en un resumen así, ¿no?, de mi vida, esos momentos donde hervía mi cuerpo sin saber qué hacer, pero que elegí soportarlo y después me di cuenta que lo valioso que es dejar transformar el sentimiento.
y realmente me atrevo a aconsejarlo. Okay. ¿Y fue catártico el escribir el libro? Fue catártico, por supuesto, o sea, es un libro que está hecho como la mayoría de las mujeres que escribimos por catarsis. El otro día mi mamá me hacía acordar una canción que escribí muy enojada. Me dijo, me acuerdo ese día que fuiste a escribir esa canción, qué triste ese día. Y yo dije, lo olvidé, me lo olvidé. Porque lo fui y lo dejé en esa canción. Entonces, la palabra y el escribir y este trabajo que tenemos nosotros nos da, es de esas retribuciones enormes que uno tiene de poder, de que después quede en una pieza hermosa o en un libro todo bonito, algo que a una en algún momento le dolió mucho. Y con lo que nos pasó, ver qué hacemos, tratar de hacer lo mejor. Yo, de todas las mierdas que me pasaron, hice un libro y varias canciones. Bueno, podría haber tomado un Paco y tirado a llorar y tomarme 10 botellas de alcohol, pero elegí este camino. Muy bien, bien ahí, amigo. A ver, tenemos una última pregunta. Piensen si están levantando la mano, son responsables por cerrar la conferencia, pero tú me has visto ya desde hace rato, no la puedo dejar con la manita. Acá con 1, 2, 3. Sí, por favor. Vamos ya a cerrar la conferencia con esta última pregunta, por favor. Hola Casu, buenos días, Belén Eligio del Sol de México. A mí me gustaría preguntarte si después de este libro, de toda la reflexión que hiciste sobre pues, la música, el reggaetón, ¿qué pasa ahora también con tu estilo como compositora? ¿Eres más reflexiva de repente al momento de sentarte a escribir canciones? ¿Qué va a pasar también en este ámbito? Gracias. Sí, justo ayer tenía una conversación con Facu, mi manager, sobre eso. A mí me gusta innovar, me gusta sentir que aprendí, que mejoré, me comprometo con mi música, pese a que yo siempre digo que la música es un lugar mucho más egoísta, porque yo creo que cuando uno hace la música de manera egoísta, como solito, no la escucho a nadie, la hago aquí, no se la comparto a nadie, hago lo que me parece, es donde salen todas esas canciones y esos discos que nos gustan tanto y que nos parecen tan... Cuando uno no escucha tanto a los demás o a lo que está sonando, yo creo que la música sí, ahí sí me permito yo ser egoísta y ponerme introspectiva y escribí esta canción y hasta que no quede perfecta no se la voy a compartir a nadie, sí. Y yo sé lo que estoy diciendo acá. No es igual con un libro, ¿no? Porque el libro vos, ya, o sea, si yo escribo una canción que es muy rara o muy polémica, que me ha pasado, puedo decidir no sacarla. A veces he escrito canciones en ciertos momentos que no tenían tanto que ver con lo que me estaba pasando, pero se alinearon con lo que la gente quería escuchar. Entonces llega un momento donde tengo una canción que me encanta y digo, puta, si la saco ahora esta canción, la gente va a pensar esto, y va a querer esto, y va a decir esto. Y entonces, ¿qué hago? Lo hago de todas formas, y total, pensar lo que quieran van a pensar. O no, o digo, no, quizás no es este el momento. Yo ahora trato de después de que les entrego mi último álbum, que es un álbum también que lo hice, armé como celosamente en contra de todo lo que parecía que había que hacer, se los entrego y ahora es de ustedes. Entonces es ahí cuando yo abro bien los ojos y los oídos y escucho lo que la gente tiene para decir de eso. Y la experiencia y el sentimiento, entonces me lo guardo y me nutro mucho de eso. Y en cada experiencia que leo, porque yo las leo y las escucho y sus historias y me conmueven y entro a mis videos de YouTube y leo historias de mujeres que me dejan y lo leo y me conmueve muchísimo, me lo llevo conmigo, como que tiro un montículo gigante de cosas ahí y trato de con eso
hacer lo que viene, o lo que yo pienso que podría ser lo que sería lindo que escuchen. Sí considero que es un momento donde mi alter ego Casu, que en su momento fue mi mayor valentía para decir cosas, está cada vez más alineado con Julieta, porque Julieta ahora es más valiente como Casu, y Casu es mamá, y es una mujer muy grande, y es una persona que se concibe como una persona normal, y con errores y aciertos, y le temo menos a mis errores que lo que le temía antes. Entonces mejor se equivocaba Casu que Julieta, y ahora me da menos miedo. Entonces sí se podría decir que escribo desde otra perspectiva, y que cada vez que me pase algo nuevo será así. Muchísimas gracias y aplauso como no. Muchísimas gracias a todas y todos. En nombre de Conserva Books, en nombre de Premio Random House. Ahora sé que muchos quieren hacer fotos, calma. Ahorita vamos a hacer todo con tranquilidad, con calma, con la conversación. Muchísimas gracias. Quienes quieran ir por café, por un aperitivo, todavía tenemos por allá. Y ahora hacemos las fotos unos minutitos porque sigue la agenda, por favor. Muchísimas gracias. Pero gracias, Casu. Gracias. A ver, ¿quién puso tres ejemplos? Sí. Ok. Entonces, ¿todos quieren? Sí. Perfecto. A ver, la aplicación para el resto. ¿Qué hacemos? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? A ver. Ajá. Está tan bonito doblado que yo no lo quería. Un poquito más. Aquí al frente. Al frente, por favor. Gracias. Es el teléfono. De este lado, por favor. Gracias. Al frente, por favor. Puedes enseñar el libro. Gracias. Casu, puede ser una adelante, por favor, para que no Nada más con el. Ajá. A ver, calma. Al centro, por favor, Casu. Al centro. Al centro, Casu. Ahí estás bien, Más, un poco ahí. Al centro. Ahí. Gracias. Sí, por favor. Imagínense si fuese así de grande. Es así de grande. Casu, Muchas gracias. Selfie con la prensa, Casu. No,